Y vamos a Laravel Security Out. Voy a empezar. Listo. Muy bien, chicos, a ver. En esta parte vamos a ir por pasos. Si tienen duda, pregúntenme e intentaré ser lo más concisa y más clara posible. En Laravel tenemos diferentes versiones ya, desde la versión 3, que fue la primera, y con el tema de autenticación, anteriormente Laravel versión 3 y Laravel versión 4 realizaban la autenticación de forma manual. Nosotros teníamos que crear las vistas, las rutas, los controladores y bueno, al final era un poco costoso. Lo que se hizo fue que en la versión 5 de Laravel 5.0 se agregó un sistema de autenticación que en principio nos creaba un sistema completo que incluía vistas, controladores, rutas y manejaba tema de registrar un usuario, hacer login, hacer logout, resetear contraseñas y todo lo hacía a través de Bootstrap y Blade, únicamente con esos archivos. Posteriormente, Laravel 5.1 hasta la versión 5.8 empezó a manejar el sistema de autenticación de forma opcional. Porque, pues bueno, había usuarios que no precisamente necesitaban eso. Y lo que sí se hizo en esta versión del 5.1 al 5.8 fue mantener los controladores. El resto, lo que son vistas y rutas, se ejecutaban a través de el comando PHP Artisan Makeout, ¿vale? Siempre por defecto teníamos controladores que manejaban el registro, el login, todo esto, pero para ver las vistas y para ver las rutas, pues ya teníamos que ejecutar este comando, que de hecho es el que muchos de ustedes conocen porque son de los proyectos, bueno, es del tiempo que duró más Laravel y muchos proyectos se hicieron a través del Makeout. En la versión 6 de Laravel y hasta la versión 7, la autenticación cambió. Y lo que se hizo en esta parte fue extraer tal cual todo el sistema de autenticación. Ya no vienen en estas versiones los controladores por defecto. No se puede utilizar el PHP Artisan Makeout. Y lo que pasó aquí fue que básicamente Laravel se quedó sin sistema de autenticación. En ese caso, lo que surgió fue un paquete que se llama Laravel UI, que también por ahí lo habrán visto. Este paquete, pues básicamente nos ayudaba con el tema de las vistas, controladores y rutas. Y cómo lo obteníamos, básicamente teníamos que ejecutar el comando de Composer require Laravel UI y con eso teníamos nuevamente la funcionalidad de las otras versiones en la autenticación. Lo que era bonito de Laravel UI es que te daba o contaba con los presets para poder utilizar Bootstrap, Vue o React o ninguno. Entonces era interesante porque te daba opciones para poder trabajar con él. Lo que pasó ahora con la versión 8 de Laravel, que apareció a partir de septiembre del año pasado, es que pues la autenticación ahora ya no es por Laravel UI, sino que tal cual Taylor Otwell, que es el creador de Laravel, el desarrollador de Laravel, hizo dos nuevos paquetes, uno más poderoso que el otro, y el más poderoso estamos hablando de Jetstream, que nos permiten manipular muchas cosas de front con Tailwind CSS, por ejemplo, y con la tecnología de Livewire y Inertia. Livewire normalmente nos sirve para poder trabajar con Tailwind, CSS y Blade, componentes de Blade, porque ahora se manejan por componentes en algunas circunstancias, y con Inertia, que es en el caso de aquellos que quieren trabajar, por ejemplo, con Vue.js o con React, normalmente ocupan esta tecnología. Pero ¿cuál es el problema? Que con Jetstream estamos hablando de manejar ya un poquito más de paqueterías o de herramientas que para alguien que vaya iniciando probablemente sea confuso y complejo, porque estamos hablando de que para Jetstream necesitamos conocer qué es primero Livewire y qué es Inertia. Necesitamos saber del front de Tailwind CSS, cómo funciona este framework de front o este marco de referencia de front. Tenemos por otra parte Fortify, que es la parte que nos va a administrar rutas, vistas, controladores, más que nada a nivel lógico. Y tenemos Sanctum, que también es
otra tecnología más que se añade. Lo que vieron y lo que se quejaron muchos de los usuarios con Laravel 8 es que para alguien que vaya iniciando en Laravel, esto es muy complejo, o más bien esto es recomendable para usuarios que ya tengan más experiencia autenticando. Lo que hizo entonces Taylor Otwell fue crear una nueva paquetería un poco más simple, que no maneja tantas herramientas y que puede servir igualmente para hacer la autenticación. En este caso estamos hablando de Laravel Breeze, que básicamente es lo mismo que Laravel UI. Viene siendo quien lo va a reemplazar en este caso para Laravel 8. Lo único que hay que saber es que en el caso de Laravel Breeze nosotros ya no vamos a manejar Bootstrap, o al menos eso es lo que se estipula, porque realmente si nosotros quisiéramos seguir trabajando con Bootstrap tendríamos que quedarnos con la versión anterior, que era Laravel UI, pero esa versión ya es obsoleta. Entonces lo que se recomienda es que tal cual instalemos Tailwind CSS, bueno, Breeze, para que tenga Tailwind CSS y los componentes de Blade que ya venimos ocupando, las vistas de Blade, y que nosotros manualmente, si queremos hacer algún cambio, lo hagamos, ¿vale? Pero que no perdamos toda esa funcionalidad que ya nos da por defecto el paquete. Entonces, tenemos diversas formas de autenticar. Dependiendo de pues toda esta historia que voy poniéndoles como contexto, y pues la primera de ellas es Laravel UI, luego tenemos Breeze, tenemos también Fortify, tenemos Jetstream, Sanctum y Passport, que un poquito de eso vimos en alguna de las tareas pasadas, ¿ok? O bueno, de los que van apenas entrando lo verán para poder hacer una instalación básica de un paquete. Pero bueno, ya iremos viendo un poquito, sobre todo Passport y Breeze, ¿ok? Tema con Laravel UI. Con Laravel UI lo que teníamos, o lo que tenemos, porque como les menciono, igualmente pueden ocuparlo, porque tiene Bootstraps y esa es la ventaja que queremos darle aún. Sin embargo, este es un paquete que ya está obsoleto. Le dicen en Laravel comúnmente Legacy. Entonces es un paquete que se recomienda ya no ocupar. Lo que nos da Laravel UI es el tema de las vistas en frontend, las rutas y los controladores en backend. Tenemos el registro, tenemos el login y el logout, tenemos la funcionalidad de restablecer contraseña, la confirmación del email y pues eso que les comentaba, que nos permite trabajar con Bootstrap sobre todo, y bueno, para quienes estaban con Vue y React también lo podían ocupar. Quien lo sustituyó por ser ya una paquetería vieja y prontamente sacada del mercado, es Laravel Breeze. Entonces, Laravel Breeze tiene todas esas funcionalidades que ya manejaba Laravel UI. Sin embargo, agrega la confirmación de contraseña, ojo, que no es la misma que la de confirmación de email, agrega la de contraseña y que permite trabajar ahora con Tailwind CSS y con Blade también, ¿vale? Esas son, digamos, las características más importantes de ocupar Breeze. Sin embargo, hay personas que todavía están un poco, digamos, que no quieren trabajar con Breeze por el tema de que no se quieren adecuar a esta paquetería de Tailwind. Entonces, para ello aparece el Laravel Fortify. Laravel Fortify nos da toda la funcionalidad que, por ejemplo, ya vimos en Breeze y que ya vimos en Laravel UI, pero la ventaja que tiene es que no nos proporciona, bueno, ventaja o desventaja, dependiendo de cómo lo quieran ver, no nos proporciona vistas. Nosotros partimos de que si vamos a trabajar con Fortify, nosotros haremos nuestras vistas y obtendremos únicamente la parte lógica. Además, algo que se agrega con Laravel Fortify es la autenticación de 2 factores. Esto quiere decir, por ejemplo, aquellos que cuando hacen, por ejemplo, un logueo, les pide que verifiquen a través de un código por correo o por móvil, por ejemplo. Esto es la autentificación de 2 factores y se agrega en Fortify, ¿vale? Ahora, el tema es que lo ideal siempre será pues ocupar aquello que nos permite desarrollar y mantener un poquito mejor la aplicación y apta para cualquier tipo de circunstancia. En ese caso, para aquellos que ya saben de autenticación o que ya han tenido experiencia, ocuparán Laravel Jetstream, que es la paquetería, digamos,
principal se podría decir que maneja ahora Laravel 8. Si queremos buscar documentación normalmente será de Jetstream, pero claro, el tema es que es complejo y lleva un poquito más de curva de aprendizaje el poder utilizarlo. ¿Qué nos da el Laravel Jetstream? Nos da la parte de las vistas. Ya hablábamos de la herramienta de Livewire y de Inertial para poder trabajar todo el tema de front. Si queríamos que fuera con Tailwind o si queríamos que funcionara con Vue o con React. El tema de las rutas y controladores lo hace con Fortify. Todo lo que nosotros teníamos anteriormente en Fortify, todo esto ya lo tiene también el Laravel Jetstream, ¿vale? Toda la parte lógica. Además de esto, agrega el administrar el perfil de usuario, el administrar las sesiones y administrar tokens con Sanctum, ¿ok? Que es otra herramienta más, ¿vale? Entonces, se podría decir que esta es la más potente de momento con respecto a la autenticación. ¿Qué es Laravel Sanctum? Laravel Sanctum básicamente es la autenticación por tokens y también lo hace por cookies. Esto, normalmente Laravel Sanctum se ocupa para el tema de páginas de bueno, más bien de sitios web con una sola página o SPA como les conocemos, Single Page Application. Entonces, esta forma de autenticar es muy, digamos, para este tipo de páginas donde solamente tenemos una vista y no necesitamos redireccionar a otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces la idea con Sanctum es que sea a través de tokens y cookies, tal como algunos lo habrán visto en Passport, lo que tienen que agregar para Sanctum es el has API tokens para tener este trait y que funcione cuando intenten loguearse y también está el tema del WART, que igualmente en un momento lo tocaré, que básicamente inspecciona todas las solicitudes HTTP que se hagan en la misma página para revisar si hay algún token o una cookie y autenticar, ¿vale? El último es el de Laravel Passport, que esta más que nada es una autenticación digamos que acompaña alguna de las otras que ya mencionamos. Básicamente es para aquellas aplicaciones que necesitan la relación con algún tercero. Por ejemplo, que en mi sitio web se puedan loguear con su correo de Google Chrome, a través de Google Chrome. Perdón, desde Google, desde Gmail, o que puedan loguearse con Facebook, o que puedan loguearse con GitHub. Eso es una implementación con OAuth 2 que nos la hace Passport. Es un paquete que también instalamos, que ya lo hicieron en algunos de los ejercicios. Para quienes vayan con Laravel ya lo habrán visto. Básicamente nos sirve para hacer la integración con aplicaciones de terceros, ¿vale? Y también maneja un tema de vistas, pero bueno, estas son opcionales. Entonces, en resumen, digamos que estas son las herramientas, sobre todo estas que estoy mostrando, estas 4 son las más importantes que deben de saber que pues existen, que pueden utilizarlas, pero que unas tienen ventajas sobre otras. Yo a este punto les diría que Laravel UI, la única ventaja que nos va a dar con Laravel 8 es que tiene Bootstrap. Pero ya es una paquetería vieja. Yo optaría por Breeze, que es la recomendación que doy para el curso ahora, que básicamente tiene toda la funcionalidad que ya teníamos antes. Aunque tenga Tailwind, podemos hacer modificaciones manuales sobre las vistas y bueno, es un paquete sencillo de utilizar a comparación de Fortify y de Jetstream. Fortify ya vimos que la única desventaja son las vistas que no las tiene y Jetstream pues es un conjunto de un poquito de todo. Jetstream vistas lo maneja con una tecnología que es Livewire o Inertia, el backend lo hace con Fortify y el tema de la autenticación por tokens también lo ocupa de Sanctum, ¿vale? Entonces, eso es en resumen el tema de las técnicas de autenticación. Vamos a irnos por Breeze de momento, ¿vale? No sé si tengan una duda con esto, chicos. Si no, me paso a hacer una instalación con Breeze. O no sé si voy muy rápido, ustedes díganme. Todo bien de momento para mí. Vale, entonces lo que haré ahora es irme primero a la documentación de Laravel. Si ustedes entran a, bueno, de hecho si vienen aquí a Laravel, se van a la documentación y le dan en Starter Kits, van a encontrar que como herramientas tenemos Laravel Breeze y Laravel Jetstream. Entonces, con Laravel Breeze
voy a hacer esa instalación. Y la instalación como la vamos a ocupar nosotros, dado que tenemos instalado Composer en nuestra computadora, va a ser precisamente con este comando. ¿Vale? Entonces yo ya anteriormente lo que había hecho es primero ejecutar el comando de el Composer Create para tener mi proyecto. Ya había aquí generado mi proyecto y lo nombré como clase autenticación, ¿vale? Entonces, este es el proyecto que vamos a estar trabajando. Lo que me faltaría después de crear mi proyecto es entonces ejecutar este comando. Me voy a ir a mi terminal y aquí, a ver si me deja copiar. ¿Por qué no me dejas copiar? Ahí. Voy a ejecutar el comando. Lo que está haciendo Laravel Breeze aquí, seguramente ya lo tenía instalado. Sí. Lo que está haciendo Laravel Breeze aquí es que básicamente está ejecutando un comando que copia todos los archivos de rutas, de controladores y de vistas que tiene por defecto el paquete de Breeze. Si nos vamos al paquete en GitHub, pueden buscarlo, pueden googlearlo. De hecho, tal cual yo busqué Laravel Breeze, aparece el paquete de GitHub. Y si ustedes se dan cuenta, en este paquete, lo que tenemos en consola es un comando, install command. Todo lo que tiene de lógica este archivo o este comando lo que ejecuta es una serie de copias de rutas, vistas y controladores para que estén en nuestro proyecto. Lo que pasaba anteriormente con la autenticación, con el make out, por ejemplo, era que nosotros teníamos acceso a estas rutas, pero eran rutas propias del proyecto de Laravel. Entonces, si las queríamos modificar o queríamos agregar o quitar alguna, teníamos que copiar el código de Laravel y mandarlo primero a nuestro proyecto y luego ahí hacer pues esos cambios. Entonces es un poquito más práctico así porque ya este comando de Breeze nos permite copiar todo y todo está en nuestro proyecto y no tenemos que depender de nada más. Entonces, ¿cómo comprobamos que existe ya Breeze en nuestro proyecto? Por ejemplo, si yo doy un PHP artisan list, claro, me tengo que mover primero al proyecto. Ah, ok, vale, sí. Ya vi por qué no nos dejó ejecutar el comando. Me voy a mover al directorio de clase autenticación, ya que lo tengo creado. Si yo hago un PHP artisan list, por aquí debería de salirme Breeze. Como no lo instalé del todo, voy a terminar de instalarlo, me va a salir aquí este comando. Entonces, para eso voy a volver a correr el comando que teníamos aquí, que otra vez me está dando este problema. Voy. Ahí está. Entonces, bueno, aquí va a instalarnos esta versión. Está haciendo toda la copia de todas esas rutas y ya que termina, entonces vuelvo a hacer el root list, perdón, artisan list. Y lo que voy a ver es que tengo este nuevo comando, que es el que les mostré por Git, para poder hacer la instalación. ¿Ok? Simplemente esto que hice es la fachada, digamos, para poder ejecutar el comando de Breeze install. Antes de ejecutarlo, quiero que vean una cosa. Si yo hago el root list, PHP artisan root list, únicamente tengo dos rutas. Y de hecho, para hacer un poco más interesante esto, lo que voy a hacer es poner mis archivos actuales, voy a agregarlos a Git, voy a hacer un git init y aquí mismo voy a guardar primero estos cambios. Voy a hacer un git commit, voy a ponerle acá first commit y bueno, así. Al menos ya tengo traqueando esos archivos que vienen originalmente en Laravel. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es ejecutar el comando de Breeze, que en este caso sería PHP artisan, claro, si lo escribo bien, PHP artisan Breeze install. Y lo que me pide en segundo plano, digamos, es el ejecutar el npm install y el npm run dev
para poder ejecutar lo que viene de la paquetería de Temlink para poder visualizar las vistas, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar este comando. Vamos a esperar un ratito, tarda un poquito, pero mientras puedo yo abrir por acá otro terminal, en todo caso. Me voy a htdocs, me voy a clase autenticación, por acá voy a abrir otro terminal y puedo hacer un php artisan route list. ¿Qué es lo que voy a ver? Bueno, que ahora tengo más tablas, perdón, más rutas, que son todas las que se crearon a partir del comando del breeze install. Tengo la confirmación de la contraseña, tengo una nueva ruta a dashboard, tengo la verificación del email, el de la ruta para trabajar si olvidaste tu contraseña, el logueo, tanto para mostrar la vista como para mandar la información. Tengo por acá el logout, el registro, el resetear password y verificar email, ¿vale? Entonces se añaden básicamente 15 nuevas rutas a lo que yo originalmente tenía. Tenemos nuevamente toda esa funcionalidad que habíamos perdido con el makeout, ¿ok? Vale, ya que está ejecutado npm, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a ir a mi proyecto por acá. Vale, esto no debía haber abierto. Primero, voy a abrir esto en NetBeans. Vamos a decirle que va a ser un nuevo proyecto de PHP. Sí, correcto. Vamos a decirle que busque clase autenticación y le vamos a poner finish, ¿vale? Solo para que veamos un poquito aquí de la estructura. Y voy a ejecutar también el PHP artisan serp para poder visualizar el proyecto ahora que tenemos de Laravel. Entonces voy a copiar esta IP y me voy a ir a mi navegador. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Anteriormente, pues ya habíamos visto que la vista welcome era esta. Sin embargo, si se dan cuenta, en la parte derecha superior tenemos ahora unos pequeños links de login y register. ¿Y qué pasa? Pues bueno, si yo le doy al login, ahora ya visualizo esa vista para hacer el login. Igualmente, si quiero, por ejemplo, recuperar una contraseña, yo le doy clic aquí y me aparece una vista de esto. Y importante, ya están colocadas esas rutas, ya está colocado el controlador y tenemos básicamente todo listo para funcionar, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Para ello voy a hacer una configuración rápida con la base de datos para poder crear un usuario y poder loguearnos. Entonces, vamos primero a Workbench. Voy a cerrar por aquí lo que tengo abierto. Un momento. Vale. Voy a darle, vamos a decirle que va a ocupar el esquema de Laravel, que ahora mismo está limpio. Y vamos a colocar pues esto en nuestro punto .env. Recordarán la configuración, la manejamos, a ver, aquí, en el punto .env. Por acá, bueno, vamos a ocupar MySQL, nuestro localhost es este, nuestro puerto, Laravel ya lo viene por defecto, genial, y no tengo, en mi caso no tengo una contraseña y mi username es root, ¿vale? Entonces, vamos a abrir por acá la terminal que teníamos y voy a dar un php artisan migrate para ejecutar las migraciones que vienen por defecto en Laravel. Estas son las mismas, de aquí no hay ningún cambio, ¿vale? Y nosotros ya veremos creado en nuestro Workbench todas esas tablas. Ahora, si nosotros nos vamos a usuarios, van a visualizar que, por ejemplo, tenemos algunos campos que son interesantes que nos van a servir, por ejemplo, ya con las vistas de login. El tema del remember token, por ejemplo, es un valor booleano que si es 1 quiere decir que la sesión nunca va a cerrarse hasta que el usuario decida cerrarla, ¿vale? No va a ser por tiempo. Entonces, normalmente si nosotros almacenamos la variable de remember es para eso, para que nunca muera la sesión.
Por acá tendremos también la verificación del email. Esto ya lo prepara por defecto Laravel y no es por parte de la paquetería, eso es importante, ¿vale? Hasta ahora no hemos tocado nada a nivel base de datos de la estructura. Tal cual, Breeze va a funcionar con lo que existe de Laravel, ¿vale? Y el tema de por qué hacía el git status, de hecho, es para que vean los cambios que tuvimos ejecutando el comando. Todos estos son el listado de cambios que se agregaron con Laravel Breeze. Entonces, antes de pasar a la autentificación con el usuario, quiero mostrarles un poquito de estos cambios. A ver. Vale. Pues miren, ¿qué es lo que se agregó? Se agregó en app un provider que es el de Root Service Provider. Si nosotros vamos a app, providers, Root Service Provider, lo que se hizo aquí, esta es una modificación. Básicamente, antes esto apuntaba a Welcome y ahora apunta a Dashboard. Esto quiere decir que se creó una nueva vista que es Dashboard, ¿ok? Y ahora vamos a mirarla. Luego, por acá se agregó en Resources, tenemos nuevos estilos o una modificación sobre el archivo de estilos. Entonces, si yo me voy a Resources, me voy a CSS, en App hay algunas modificaciones, que es lo que está importándose de Tailwind, CSS. Tenemos también JavaScript, que es en el archivo de app. Tenemos aquí algunas cositas que se agregaron, en este caso Alpin.js, que es el que ocupa. Tenemos que, por ejemplo, se agregó a la vista, en la carpeta de vistas de Welcome, se agregó, perdón, esta es la de Dashboard, se agregó aquí en la Welcome, voy a hacer un poquito más grande. A ver, ¿por dónde estamos? En la Welcome tenemos por aquí que se agregó esta validación de login, de que si existe la ruta de login, que ya la tenemos creada, entonces redirija a Dashboard, ¿vale? Y también tenga la opción de poder, bueno, más bien, si existe la ruta de login, lo que muestra en caso de que esté logueado es que va a ir a Dashboard. Y si no está logueado, lo que tiene que mostrar es el link de login y el link de registro. Entonces es lo que estábamos mirando anteriormente. Como yo no estoy logueada, veo login y registro. Esa es la validación que se agregó al welcome, ¿vale? Y ese es el cambio que tenemos, digamos, más representativo ahí. Tenemos que, por ejemplo, se agregaron controladores que tienen que ver con la autenticación. Entonces, si yo me voy a app http controllers, veo que hay una carpeta out y que toda esa carpeta tiene ya aquí nuevos archivos, ¿vale? De hecho, me los marca en verde. Todos estos se crearon por cada ruta. Voy a cerrar por acá para que no nos esté causando tanto ruido esto. Y lo que voy a abrir es el archivo de rutas. Ustedes tendrán ahora, después de instalar Breeze, un out.php que tenga todas esas rutas que se generaron que van hacia esos nuevos controladores. Y bueno, ya vienen aquí colocadas para que, por ejemplo, comentemos aquellas que no queremos que tenga nuestro sistema. Por ejemplo, si yo no quiero que tenga el tema del registro, o si quiero cambiar la ruta, que no sea register, que sea registro, por ejemplo, en español, o algún otro nombre, lo puedo hacer. Está en mi proyecto y no tengo ningún problema. Ojo que esto lo menciono porque antes esto había que hacer, habría que sobreescribir básicamente las rutas del Laravel, de la paquetería, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya no se tienen que preocupar por estas cuestiones. Además, pues, se agregaron en el tema de hacer esto, vistas que están en Resources, Views, se agregó, por ejemplo, en la carpeta Out, lo que tiene que ver con la confirmación del password, lo de olvidar la contraseña, el logueo, el registro, el reseteado y la verificación del email. Todo ya está conectado, ¿vale? Y no sé si se me está pasando por aquí algo. Creo que, bueno, tenemos estas vistas. Tema importante también. No, sé que no los estamos ocupando ahora,
pero en algún momento podrían utilizarlos, son los tests. Se crearon nuevos tests que tienen que ver con la autenticación. Igualmente, en alguna otra masterclass podría hablar un poquito más de los tests, pero también los tenemos. Es como de las grandes ventajas que tiene ejecutar este tipo de comandos, que vienen muy completos con respecto a toda la funcionalidad. Entonces, algo importante también a mencionar, que se agregó también de hecho, es en el tema de la configuración de la autenticación. Si ustedes se van a su carpeta config y se van al archivo out.php, van a ver que por acá tenemos los wards, que para los que no lo hayan visto aún, en esencia, un sistema de autenticación en Laravel se compone de wards y de providers, ¿vale? Los wards definen cómo son autenticados nuestros usuarios, los usuarios, y los providers cómo retornan la información de nuestra base de datos, la información persistente a la vista, o cómo va a administrarse los requests para que puedan trabajar con el elemento principal o la entidad principal, que es la de registro. Entonces, en este caso son los usuarios. Por ejemplo, podemos manejar diferentes tipos de wards. Nosotros tenemos ahora mismo dos, tenemos el de web y el de API, haciendo referencia a al sistema de rutas que tenemos por acá. Tenemos el de API y el de web. Y básicamente, ¿qué es lo que dice un ward? Por ejemplo, que se va a manejar en un driver a través de token, es el caso de las APIs. Ya ven que todo este tema, por ejemplo, de los posts y de los puts para poder mandar formularios y todo esto, ese tipo de rutas deberían de estar registradas en API. Y normalmente decimos que el driver va a ser de tipo token porque lo que se maneja a nivel de ruta de API tiene siempre que validarse con ese token o ese texto o bueno, más bien esa forma de validar de que la información es correcta, de que no están añadiendo información que vaya a corromper nuestra base de datos. En el caso de web, que esto es algo más para el público en general, el driver es la sesión, no necesitamos tokens. Y por el medio en el que se provee es a través de usuarios, ¿vale? También para API, a través de usuarios se hace la validación de sesión en web y a través de usuarios se hace la validación de token. No sé si me explico con esto. Básicamente, un ward es eso, define cómo nos vamos a autenticar y cómo vamos a hacer los requests entre las rutas, ¿vale? Eso es lo que con lo que deberían de quedarse. Y, ¿qué más tenemos por acá? Me parece que de momento sí. Creo que es todo lo interesante de lo que se modifica. Ahora, lo que podemos hacer es darle un vistazo, por ejemplo, a el flujo que tiene por ejemplo, hacer un logueo. Entonces, yo me voy a ir a mi archivo de web. Aquí, web.php, que es mi archivo de rutas. Veo que se agregó, por ejemplo, una vista de dashboard. Esta vista de dashboard me dice que tiene que pasar, por ejemplo, antes de hacer el redireccionamiento a la vista, tiene que pasar por el middleware out. Esto quiere decir el logueo, ¿vale? O la autenticación. Y como le nombra, por ejemplo, a esta ruta, es la de dashboard. Y es esta que veíamos en welcome, blade.php. Es esta justamente, cuando ya estamos logueados, pues cuando necesitamos redirigirnos a esta vista, ya no nos mostrará esto de acá, sino nos redirigirá al out, que pasa por la autenticación y que debería de ser correcto en caso de que el usuario exista y que se haya registrado correctamente y todo haya ido bien, ¿vale? A ver, tema de una vista de logueo. Vamos a nuestra loginblade.php. Esta de aquí. Esto es algo que ya estuvimos viendo en sesiones anteriores, bueno, en las clases anteriores. Tenemos un formulario, que de hecho, ¿qué es lo que estoy visualizando ahora? Estoy visualizando este, ¿vale? Tenemos
En este caso, el método, que es un post, porque vamos a mandar información de nuestro formulario o de nuestra vista al servidor, va a ir a la ruta login, que nuestra ruta login en... ¿Dónde está mi archivo de rutas? Aquí, en Out. Que la ruta login, lo que va a hacer con el post, con el método de que definimos post, es ir al método store, ¿vale? Y si vamos a este método, tenemos aquí la lógica que va a servirnos o que ya viene por defecto para hacer la autenticación. Entonces, simplemente, creo que cerré mi vista, aquí. Simplemente después de rellenar estos inputs, que si ahora lo ven un poco extraño, es porque se está ocupando el sistema de etiquetas que tiene Blade. Ya lo veremos en el sprint 13, no, en el sprint 12 me parece. Vamos a ver un poquito más de las vistas de Blade, así que no se espanten por eso. Sigue siendo un formulario con inputs que ya habíamos trabajado con los valores de alt, por ejemplo, para mantener esos valores que se agregan y cuando hay error, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos el de email, el del password y tenemos el del remember me, que es el que ya les mencionaba, que se almacena en la base de datos para mantener la sesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, aquí mi usuario va a llegar y va a llenar sus datos y en el sistema de login, pues pasará primero a través de el sistema de rutas, irá al método store, que está haciendo, bueno, que se está haciendo en Authentication Session Controller. En el método store que tenemos primero, importante, un login request. Ya habíamos visto también tema de los requests. Entonces, los requests en HTTP los podemos mirar y de hecho este archivo también es nuevo. El login request lo que tiene para nosotros es que por un lado define, ya están definidas esas rutas de email, de password, con sus validaciones de que es requerido, de que es de tipo string, que es email, por ejemplo, o que el password es requerido y que es un string. ¿Qué más? O sea, pasa por aquí, pasa por el login request. Si todo va bien, entonces en el mismo objeto de request hace o ejecuta el método authenticate. Authenticate lo que tiene es primero validar que no exceda el límite de intentos que puede tener un usuario, porque sí, el Laravel o el paquete, en este caso de Breeze, nos ayudan a manejar, por ejemplo, el tema de intentos para loguearnos. Si yo intento, por ejemplo, entrar con esta cuenta, por ejemplo. Vamos a ponerle acá gmail.com. Y voy a copiarme esto. Bueno, de hecho me va a marcar este error. Vamos a ver si puede responder con los 5 intentos que tiene por defecto. El tema es que si yo intento acceder varias veces, por ejemplo, con el mismo correo, lo va a guardar y no me va a dejar acceder. Me parece que eso es hasta que está logueado. Ah, mira, ok. Too many login attempts, please try again en 38 segundos en este caso. Esta validación es lo que se hace aquí con el ensure is not rate limited, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace este método, por ejemplo? Que manda a llamar primero a la clase rateLimiter que acepta, digamos, como parámetro una llave que está formada, esta llave. O sea, si nos vamos aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos llamando el método que se llama ThrottleKey. ThrottleKey lo que tiene es que concatena el email con la IP con la que yo estoy tratando de acceder para loguearme, y lo que coloca es el número de intentos que va a tener esa key para poder ingresar al sistema. Si lo supera, va a ejecutar esta lógica, y mientras no lo supere, pues no va a llevar ningún mensaje de error ni nada, simplemente va a hacer caso omiso al resto de la lógica de este método, ¿vale? Entonces, si yo supero el máximo de intentos, que es lo que hice ahora, lo que pasa, por ejemplo, es que se activa un evento de bloqueo, que esto lo tiene también Laravel de la función lockout.
Y cuando se activa este evento, por ejemplo, manda a llamar a la función available in the rate limiter, pasándole, por ejemplo, la llave con la que intentaron ingresar al sistema para que yo tenga el conocimiento de cuánto tiempo le resta a esa llave el que pueda volver a intentar a loguearse, ¿vale? Entonces, básicamente eso es un poco de la lógica que hay en el login. Y bueno, aquí esto que está mandando, este throw, es básicamente el mensaje que vemos aquí, de alerta de que pues no puede loguearse en tanto tiempo, ¿vale? Eso es lo que se manda a la vista y las vistas ya están preparadas para recibir esto porque vienen de Breeze con toda esa configuración, ¿vale? Entonces, eso es por un lado lo que pasa cuando entra al método Authenticate. Después, lo que hace es que empieza a llamar aquí a un facade que es muy interesante y muy importante que lo conozcan, que es el de out. Este facade básicamente es el que nos ayuda a visualizar todo lo que va a hacer con respecto a la autentificación de los usuarios. Aquí hay varias funciones que tienen que ver con recuperar el usuario que actualmente está logueado, recuperar, por ejemplo, el nombre, el apellido, todos los valores que pueden estar en base de datos de su usuario. Aquí lo pueden hacer con este facade, que es el de out. En este caso, con este facade lo que voy a hacer es intentar loguearme. Esta función de attempt es para intentar hacer logueo de los datos que están pasando a través del request, que en este caso es el email y el password, ¿vale? Y también está mandando en un segundo parámetro el remember, por si alguien llega a cliquear sobre recordarme la contraseña, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, intenta hacer la autenticación y si todo va bien, no ejecuta esta lógica. Pero si algo ocurre, como que el email esté mal escrito, como que no exista, por ejemplo, ese usuario en la base de datos, que es mi caso, intentando ahora loguearme, pues agrega un nuevo intento al rate limiter para que lo vaya contabilizando en esta parte de los intentos, ¿vale? Con el hit. Y manda también un error, el error que corresponda. De hecho, esto podría ser cualquier mensaje como error, no se pudo realizar la autentificación, etcétera, etcétera. Por defecto, lo que ocupa aquí como mensaje de error viene del out failed, que ustedes lo pueden buscar en la parte del lenguaje, en resources, language, en la versión en inglés. Si ustedes se van a out, aquí van a encontrar esos errores. Entonces, en este caso, el error que está pasando por aquí es el out failed en la carpeta de out.failed, ¿vale? Este es el error que yo estoy visualizando. Y así se maneja mucho de las partes de las vistas de la autenticación, ¿vale? Voy a finalizar con esto. Entonces, después de que se ejecuta el método de autenticación, lo que resta es limpiar la sesión o regenerarla con esos nuevos accesos y finalmente se hace un redirect a la vista home, que si ustedes se van al root service provider, lo que van a ver en este archivo es que hay una constante que se llama home, que es básicamente la ruta principal a la que va a llegar después de que se haga el login. Entonces, esa es la constante que estamos ocupando aquí. Le dice que haga un redirect a esa vista, ¿vale? Eso es un poquito de cómo funcionan. Y lo mismo vamos a tener, por ejemplo, con el tema de cuando vayamos a modificar la contraseña o vayamos a... había otro... Cuando vayamos a modificar el password también o cuando vayamos a hacer el logout. Es ir entendiendo un poquito dónde están las cosas y cómo vamos, cómo se va comportando la lógica. Siempre es lo mismo, MVC, vista, controlador y modelo, ¿ok? Entonces, no sé si tengan duda con respecto a la instalación de Breeze, si hay algo muy en concreto que quieran que miremos ahora, chicos. Lo digo sobre todo por aquellos que en un ratito ya se van. El tema de las vistas, sí. Para poder jugar con el estar logueado y no estar logueado, pues yo tengo que ponerlo en un proyecto y me interesa saber en cada vista. Sí. Yo sé que con el if
el if y esto puedo controlar si estoy logueado, entonces muestro unas cosas o no. O incluso muestro unas páginas o no. Ok. Vale, entonces quiero no sé si aparte de los ifs hay que declarar algo más para arriba o algo. En una lista que ya tenga hecho, por ejemplo, ahora. No, bueno, toda la lógica ya está creada. Lo que quizá tú debas de saber es cuáles son esas rutas que nosotros tenemos ahora disponibles, que por ejemplo son estas que ves aquí, que tienen el nombre, ¿no? De hecho, de hecho las que no tengan nombre simplemente son para ocupar como acciones, ¿vale? Y todas las que tengan nombre son las que nos van a llevar a alguna vista. Entonces, la idea es que sepas cómo se llaman y que tú las mandes a llamar en esas vistas. Es lo único que en realidad debes de saber para poder trabajar con este sistema de autenticación. Depende también de cuál estés utilizando. En el caso de Breeze, únicamente con que sepas cómo se llaman las vistas, tú puedes empezar a hacer las redirecciones y entonces se puede o no hacer cierta cosa. Y de hecho, quiero mostrarles, para los que se tengan que ir, adelante, no hay ningún problema. Pueden salirse, no hay problema, chicos. Quiero mostrarles lo que les decía de poder hacer el proceso. Sí. Gracias, Esther. Vale, entonces,